A la 1 de la tarde, 52 minutos, recibimos en el Magazine de la Buena Energía a la doctora María del Rosario Rojas. Ella es toxicóloga clínica. Cuando uno le hablan de algo tóxico, ¿se acuerdan de la palabra de novio tóxico que fue muy famosa en el 2021, 2022? La toxicidad, pues básicamente se traduce a algo nocivo para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Y con la doctora, a quien le damos la buena energía, doctora, bienvenida a nuestro programa. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Con la doctora pues abordaremos este tema desde el punto de vista de la salud física y doctora, es muy importante que hagamos un panorama de mucha conciencia sobre todo lo que vamos a hablar el día de hoy para la juventud y los papás que de pronto a veces conocen el inconveniente en casa pero no saben cómo abordarlo. Doctora, básicamente, ¿qué hace una sustancia psicoactiva y por qué es tan importante erradicarla del cuerpo aun cuando la gente se siente bien consumiéndola? Porque hay gente que dice, uy, no, a mí esto me lleva al cielo. Y uno dice, bueno, pues si se siente tan bien, ¿qué daño le estará haciendo a su cuerpo? ¿Qué daño le hacen las sustancias al cuerpo? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar porque es que son muchos factores a tener en cuenta. Digamos que en la clasificación de las sustancias psicoactivas hablamos de que se pueden dividir como lo que son alucinógenas, empatógenas, depresoras, ¿listo? Y eso según como la función que va teniendo. ¿Y cómo funciona cada una? Entonces las alucinógenas, digamos, son las que me permiten como viajar, decirlo de alguna forma. Entonces tengo alucinaciones visuales, tengo alucinaciones auditivas, ¿listo? Aquí el ejemplo como que más me común, siento en otro mundo y como que creo mi propia realidad. Ah, y por lo general es irreal, muy irreal. Muy entonces, irreal. Entonces digamos que aquí fantasioso. las más comunes, digamos que el LSD, por ejemplo, que son los cartoncitos que se colocan como en los ojitos, por poner un ejemplo. Una de las nuevas, entre comillas, porque es que el término nueva sustancia es más bien que está de moda, pero es que existen hace un montón. Que se está dando O sea, a conocer. que nuevas, entre comillas, ¿sí? Ahí tendríamos las DMTs, por ejemplo, que son las que se llaman como trips de viaje. Entonces, esa es como una de las que se está utilizando. Doctora, nosotros no tenemos ni la Ni menor idea. idea. Lo que más pueda ilustrarnos, le agradeceríamos que no tenemos ni idea. Listo, entonces estas son triptaminas, es como el grupo, el nombre del grupo, por llamarlo de alguna forma. Entonces pueden tener como presentación de pronto como en pastas y demás y me permite como tener ese viaje alucinógeno. No había entendido, claro, tiene toda la razón. Cuando una persona consume, Dani, y ustedes televidentes han escuchado seguramente, uno dice, está viajado. Claro. ¿Está O mal viajado? viajado. ¿Mal Mal viajado? viajado. O está en el aeropuerto a punto de viajar, que son conversaciones que se tienen de una manera pues muy coloquial, ¿no? Pero no había entendido o sea, son trips, entonces, Ajá. así les llaman. La connotación ahí Uy. está, de ahí sale. ¿Listo? Otro que está como también de moda, el tema de la mezcalina, ahorita que está todo lo de los hongos y Ok. demás, también. Y aunque no crean la marihuana, entra dentro del grupo de lo que son alucinógenos. Alucinógenos. ¿Listo? Entonces, como los más comunes, ahí hay una gama grande, pero digamos que estarían ahí. Y es súper importante tener esto en cuenta porque, claro, uno diría drogas sintéticas o drogas alucinógenas y uno en lo alucinógeno cree que entra todo y resulta que hay unos grupos que las Exactamente. diferencian y que generan un efecto distinto. De hecho, hay algo que se llama la rueda de las drogas, literal, y en la rueda es porque están como subdivididas cada grupo y son muchas sustancias, estamos hablando de 30, 50 sustancias. Obviamente uno conoce pues como las más comunes, ¿sí? Digamos, Aunque el tusi también se quedó por fuera, que es como un polvo de color rosa. pero el tusi no entra dentro de los alucinógenos, que Ah, ahí es donde ok. voy, ¿ya? Entonces viene luego como la parte de los empatógenos, entonces empatía, empatógeno viene empatía, entonces son los que, ay, yo soy tímido, entonces Desinhiben. desinhibe. Entonces me voy a la fiesta y me quiero tomar mi pepita o los que vienen a veces en polvo o en cristal, entonces lo mezclo con el agua, por ejemplo, o huelo pues como las líneas que son las diferentes como vías por las cuales los voy a poder consumir y entonces me vuelve alguien amigable, estoy eufórico, estoy feliz, pues que al final eso hace que sea como tan llamativo para las personas. Claro, porque seguramente, seguramente, aunque no lo valido ni lo justifico, habrá mucha gente que dice, pues gracias a esto me libero o suelto cargas, o la paso bueno, o Y en la tales parte tales cosas, y en sexual eso también, justifican como que los pone un poco más desinhibidos sexualmente, eso también es como un plus que a veces dan como respecto a eso. Y aquí entraría lo que es las anfetaminas, como el nombre así grande, que ahí es donde entra el éxtasis, que es como lo que conocemos como MMA o el MD, ¿sí? El Así MD. en grupos.
Y ahí entraría el TUSI, que aquí hay una gran diferencia, ¿no? Está el TUSI real, que es el Nexus, y está el TUSI, que es el TUSI criollo, o sea, a lo de estilo colombiano. Entonces el TUSI no es la molécula como tal, sino que es una mezcla de muchas cosas. Me Y imagino ahí que es peor. donde está el problema, exactamente. Entonces tenemos que el TUSI termina siendo una mezcla principalmente de ketamina, que la ketamina es un anestésico, le mezclamos éxtasis y se le mezcla cafeína, entonces la persona queda en un estado ¡Qué de bomba! súper alerta. Y hay algunas, digamos, cocineros, que es como se les llama, digamos. Sí, claro, las ¿sí? cocinas. Sí, que le pueden ahorita estar mezclando metadona, que eso es un opioide, por ejemplo, le pueden estar echando cocaína. Y en la clínica en Banaco incluso hemos tenido casos donde lo mezclan con adulterantes como desparasitantes y esto ha llevado a que tengan afectación en las piernas e incluso tuvimos un caso de amputación por esto. Dios mío, pues Ay, qué yo- bueno que mencionas lo del caso de amputación, porque a medida que vas mencionando, Doc, la cantidad de sustancias que tiene cada droga, que no es que sea una sola sustancia, sino que está mezclada con diferentes cosas, pues uno, por supuesto, se va imaginando que el daño debe ser perverso. ¿Cuál es el impacto que tienen estos grupos de drogas sintéticas o de drogas y sustancias psicoadictivas en el cuerpo? ¿Qué generan eso? Ahorita abordaremos, por supuesto, la parte psicológica, que es muy importante, y cómo afecta la calidad de vida en cuanto a mi relación con los demás, pero ¿qué hace todo este montón de sustancias en mi cerebro, a nivel digestivo? ¿Cuáles son las consecuencias que hay? Perfecto, entonces digamos que nuevamente tratamos de clasificar, entonces lo clasificamos en depresores, es decir, me inhibe todo, entonces lo que me genera sueño, me genera como que hablo lento, camino lento, se me baja frecuencia cardíaca, se me baja la presión, Qué ¿listo? peligro, además. Están las otras Te aumenta el apetito, dicen además que les da la mochis. Están las otras que son las estimulantes, entonces es todo para arriba. Me aumenta frecuencia cardíaca, me aumenta la presión arterial, estoy agitado, es decir, estoy incoherente, camino rápido, Hiperactivo. hiperactivo. Y están las alucinógenas. Esos serían los tres grandes grupos. Entonces, ¿qué problema tengo si estoy con una depresora? Es decir, alcohol, y aquí siempre hago énfasis porque la gente cree que como el alcohol es legal, no es una droga, y es la droga que más se utiliza. Digamos Claro, que en nuestra igual que el cultura... cigarrillo. Exactamente. Nuestra cultura es común que, ay, no, todos los fines de semana voy, me emborracho, pero como es alcohol, entonces no entra como si- droga. Sí, además, si lo venden abierta y públicamente es porque no hace daño. Exacto. Entonces, eso me gusta siempre hacer referencia a que el alcohol es una droga y es de las más utilizadas. Ok. Ahí entraría lo que es opioides, es decir, heroína, ¿listo? Ahorita que está pues, en Estados Unidos el ejemplo del fentanilo, que ustedes colocaban como Y en al Colombia hubo una principio. época en la que se estaba incautando muchísimo este tema del fentanilo. Afortunadamente se actuó rápido, pero es un tema que tenía la gente doblada en el mundo. Claro, que tenía, digamos que el riesgo, digamos que el que se incautó acá en el país no era el fentanilo que se comercializa, porque lo que incautaron fueron las ampollas nosotros lo utilizamos en el ámbito hospitalario pues para sedación, manejo de dolor, bueno, en fin, otros motivos. Pero digamos que el fentanilo que utilizaban en Estados Unidos, aquí en el país todavía hasta el momento afortunadamente no hay registro. Ni que vaya a Y que llegar. esperemos que no vaya a Que pasar. quede por allá lejos. Entonces digamos que dentro de ese grupo son las principales. Entonces, ¿qué me puede pasar? Como mi cerebro se duerme, entonces hay mayor riesgo es que haya depresión respiratoria. Es decir, el cerebro deja mandar como la señal de vamos a La respirar, se paran los músculos y entramos ahí en un paro respiratorio. Ah, ok. Yo quiero preguntarle algo específicamente, doctora, con relación a la marihuana. Porque Ok. muchas personas, pues, asumen que es más... Es que yo he escuchado unas conversaciones que no me dan risa, me ponen a pensar mucho, pero uno por dentro como, pues, pucha, en serio, ellos, ¿quién tendrá razón? Y médicamente pudieran encontrarnos una razón. Hay gente que consume marihuana y dice que es peor el cigarrillo porque tiene nicotina y es más adictivo. Pero por lo general las personas cuando consumen marihuana pues tienen una adicción a la marihuana, es muy probable. Entonces me llama mucho la atención del por qué la gente normaliza el tema del consumo de la marihuana asumiendo que es natural y que no le hace daño al cerebro. ¿Es real que no le hace daño? ¿Es real que no le hace daño al cuerpo? Porque hay siempre una comparación entre este tipo, para mí sí es una droga, entre este tipo de drogas y las que la gente que la consume sataniza como la nicotina y otras cosas, como el tabaco. Listo, digamos que aquí hablamos de que todos son nocivas, ¿sí? O sea, de entrada decir como una es menos nociva que la otra, Qué buena aclaración. ¿listo? Entonces, aquí todo es nocivo, no es como vamos a competir porque todas me van a generar un efecto.
el término natural es algo que yo incluso le digo a mis pacientes y también a mis estudiantes, pues a eso nos vamos, pues los medicamentos e incluso también uno podría ser natural, porque provienen de una planta, ¿sí o no? Entonces la cocaína proviene de una planta, la heroína proviene de una planta y no por eso entonces decimos que la heroína y la cocaína son naturales. ¿Listo? Claro. O sea que por ese lado se cae como ese argumento. Natural, ¿Listo? si usted coge la matica y se la soba en una pomada Otra o algo historia así. distinta. Y lo otro es como el proceso, ¿no? Entonces la nicotina es muy mala, efectivamente. Me va a aumentar como todo lo que es el riesgo cardiovascular, es decir, mayor riesgo de infarto principalmente. Pero la marihuana también me puede generar algo que nosotros llamamos síndrome amotivacional, es decir, se va perdiendo como el gusto por las cosas, ¿sí? Entonces, no sé, a alguien le gustaba jugar fútbol, deja de jugar fútbol porque ya le empieza a dar como pereza. Y digamos que no es que genere esquizofrenia, pero si uno tiene los genes, y ahí si uno vaya a saber si uno tiene justo esos genes, los puede como llegar a despertar, ¿listo? Y a largo plazo, pues vamos generando también ese lenguaje como lento, que uno ve que hablan como súper pausado y demás. Como Entonces, con letargo. exactamente, entonces sí tiene obviamente efectos a nivel neurológico. Ok, y en los otros continuando como con ese impacto que tiene en el cuerpo que nos mencionabas ahora, uno de ellos que era la posibilidad incluso de llegar a sufrir un paro respiratorio o cardiorrespiratorio. Mencionaste, por ejemplo, el caso de un paciente que tuvo que ser sometido a una amputación de sus piernas. A mí me parece muy importante y no es por asustar, pero sí por crear conciencia, porque se ha creado como una falsa tendencia de que eso es inofensivo o consumo X o Y droga y eso me hace el efecto por tanto tiempo y luego ya, o sea, me pasó el efecto y no pasó nada con esta droga, pero resulta que van quedando residuos, va quedando un impacto, va dañando cosas en nuestro cerebro, en diferentes partes del cuerpo y pueden exponernos incluso a una amputación. ¿Cómo funciona eso, Doc? Porque qué importante que todas las familias que están a estar conectadas, los padres que deben de estar muy pendientes de sus hijos, los hijos, porque también hay jóvenes, adolescentes que están en el colegio, que están en la universidad y que nos ven, pues que no naturalicen bajo una tendencia de que los demás lo están haciendo, que lo pueden hacer y no les va a hacer el daño. Sí, aquí hay algo importante que sepan, es de que no necesariamente, y la gente cree que solo le va a pasar esto al que consume todos los días, ¿sí? Aquí sí importa. Al adicto, como se le dice, digamos, coloquialmente, y que me parece que es una palabra que de entrada es como ofensiva. Es terrible. Y estigmatiza a la persona. O al drogadicto. Sí, Eso es peor. Y entonces, en toxicología, digamos que uno de nuestros principios es no juzgar, porque uno tiene que entrar a ver qué finalmente está llevando a la persona a que lo consuma. Y como tal, termina siendo desde mi campo una enfermedad, por eso hay un médico, en este caso los toxicólogos, que nos enfocamos en esa parte. Y ya esta estigmatización social es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿listo? Porque una persona que tiene una condición médica que requiere manejo médico, ¿listo? Ahorita volviendo al tema, entonces no necesariamente tienes que ser un adicto o un drogadicto, sino que con solo un consumo te pueden generar los efectos. Uno no sabe si uno va a ser el de malas, que justo me dio por probar y me pasó. De hecho, los que a veces mueren por éxtasis y eso, ¿qué ha pasado? Hemos tenido casos también en Bogotá, por ejemplo, en las fiestas. Entonces, utilizan en polvo, en cristales, lo mezclan en el agua y justo el último que se tomó el cuncho fue el que se murió. Y claro, a veces algunos decían, no, es la primera vez que probó y no sabía que no se podía tomar el cuncho, que es el que va a estar más concentrado, por ejemplo. No. O sea, no conocen, Hay Se ponen desinformación. a inventar con lo que no saben y lo que no conocen. Igual Exacto. lo que sí tenemos que conocer todos es que es nocivo completamente. Ya la doctora nos lo dejó claro. Doctora, muchas gracias. Antes que nada, varios mensajes para leer a nuestros televidentes. Dicen que excelente tema por el tema asociado con los jóvenes, y por aquí una televidente dice: buenas tardes, me interesa ese tema, ya que lo estoy viviendo con mi hijo de 18 años que no sé desde cuándo esté consumiendo, pero según él no lo hace todo el tiempo, por eso dice que es normal no hacerlo todo el tiempo, que eso es muy importante aclararlo. Pues no hacerlo todo el tiempo no indica que no le vaya a hacer daño, le va a hacer, le va a hacer. Finalmente le va a hacer. Dice: no he podido con ese tema. Un saludo para ella. Y para otra persona que dice: buenas tardes, bueno, no ha terminado de escribir, pero sí siempre está asociado con los jóvenes, doctora, y creo que yo, como muchos, creemos en la medicina, y entonces cuando uno, el doctor se lo dice, pues uno como que llega a la conciencia, pero si se lo dice la mamá, no. Yo quisiera que usted, allí mirando la cámara que tiene el numerito 2, pues
para finalizar, le entregue ese mensaje de la importancia de la salud, que está bien lejos del consumir este tipo de drogas para todos los jóvenes y que lleguen a la conciencia de poder envejecer bien. Como dicen los malos, busque su muerte natural, es bonito además. Pues bueno, el mensaje sería: todas las sustancias son nocivas y esto incluye desde alcohol, cigarrillo, hasta las nuevas como Tusi, Poppers, hongos, LSD, catinonas y demás, que eran las que mencionaban como sales de baño. Todas necesariamente de pronto no a largo plazo, pero sí en el momento. Si se pasan de la dosis pueden generar una sobredosis y el problema no solo es la muerte, que obviamente es nuestro mayor temor, sino las secuelas que pueden generar estas sustancias. Entonces la recomendación médica es: eviten totalmente el consumo de estas sustancias psicoactivas. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Buena energía, doctora. Que estés muy bien. María del Rosario. Placer. Creo que queda muy claro y muy contundente el mensaje para todos, absolutamente. Si usted no lo ha probado, no lo pruebe. Si usted ya lo probó, no continúe. Hagamos todo lo posible como sociedad y como familias para que cada vez sean menos las personas impactadas por este tipo de drogas que tanto daño le hacen, no solamente a usted, sino a todo su entorno. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando hoy de las drogas sintéticas, de las adicciones y de las repercusiones que tienen a nivel social, familiar y personal en las tardes del Sol.